La Biblia explicada, estudio sistemático de las Sagradas Escrituras, comentado por el hermano Nuno. El tema de hoy se titula El hombre anfibio. El estudio de hoy se encuentra en San Mateo 14, versículos 26 al 32. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y bajando Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. En la lectura que acabamos de escuchar podemos percibir claramente que el miedo, el primer sentimiento que se apoderó de la raza humana, sigue presente, en este caso, en la presencia de los discípulos de Jesucristo. Tuvieron miedo a Dios, a quien consideraron un fantasma. Tuvieron miedo a la naturaleza, al viento, y tuvieron miedo a la muerte. Vayamos por partes. En primer lugar, Jesús había pedido a sus discípulos que se le adelantaran y cruzaran a la otra orilla por el medio del mar. Él se quedó a orar, y cuando hubo terminado su oración ya eran altas horas de la noche. Sus discípulos se encontraban en mitad de trayecto y el Señor empezó a cruzar el mar caminando sobre las aguas. Hasta ese momento los discípulos habían tenido a Dios como un igual a ellos, alguien que tenía defectos, tenía problemas, tenía limitaciones, por lo cual no consideraron a Jesús como verdadero Dios, y cuando Él se acercó caminando sobre las aguas, no creyeron que era Jesucristo, sino que atribuyeron ese poder, esa cualidad de caminar sobre las aguas a un fantasma. Y eso fue lo que exclamaron: ¡un fantasma! Sin embargo, Jesús, con una voz amorosa, les dijo: no tengan temor, yo soy su amigo, yo soy su Dios, yo soy su ayudador, yo soy el creador del universo. ¿Por qué temen a lo que yo he creado? Todo está bajo mi sujeción. El apóstol Pedro reconoció la voz de Jesús, pero quería convencerse si realmente era su maestro. Quería llegar a su presencia y palparlo. Por eso le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Nuestro Señor Jesús le dijo: ven. Pedro está representando aquí a todas las personas que escuchamos la voz de Dios, pero somos duros para aceptar, seguir lo que Él nos enseña en su palabra. Y muchas veces pedimos señales: Señor, si tú quieres que yo haga esto, si tu voluntad es que haga tal o cual cosa, que siga esto o aquello, concédeme una señal. Y muchas veces pedimos señal que consideramos imposible, y si se llega a realizar, entonces decimos que sí aceptamos la voluntad de Dios. Para Pedro, humanamente era imposible caminar sobre las aguas, por lo cual le dijo al maestro: si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Jesús sabía que hacer este milagro, que convertir a un hombre que andaba solamente sobre la tierra y ahora caminar como un hombre anfibio sobre las aguas, iba a aumentar su fe. Por ello es que Jesús le dijo: ven. Y Pedro bajó de la barca y inmediatamente caminó sobre las aguas. El milagro que él había pedido se estaba realizando. Cuando tú, amigo o amiga, recibas la señal que tú le has pedido a Dios y veas que se cumple, no dudes un solo momento en aceptar a Dios como tu bendito Salvador. Yo no sé qué pasó en ese momento por la cabeza de Pedro. Estoy seguro que tal vez sintió un poco de orgullo, un poco de vanagloria,
de decir, yo también puedo ser igual que Jesús. Aunque en algún momento, cuando Dios nos haya redimido y hayamos llegado ya a las mansiones celestiales, sí seremos semejantes a Dios, y eso lo dicen bien claro las Sagradas Escrituras. Seremos semejantes a Él y le veremos tal como Él es. Seremos transformados de gloria en gloria hasta ser la misma imagen de Dios. Sin embargo, cuando Pedro estaba en la cima de su experiencia de caminar sobre las aguas, llegó el segundo factor de miedo, o la segunda causa de miedo. Vio que un recio viento levantaba el agua, la convertía en olas gigantescas, entonces tuvo miedo. A pesar de que estaba en la presencia de Jesús, Pedro tuvo miedo. Esto nos enseña que cuando vamos a la presencia de Jesús, cuando le aceptamos a Él como nuestro Dios y Salvador, realmente empiezan los problemas. Si hasta ese momento Pedro no le había tenido temor al viento, a las olas, a la tempestad, ahora se sintió completamente solo, desguarnecido y más aún estando sobre las aguas. Tuvo miedo y al tener miedo indica que él no confió en Dios. Y en ese momento Pedro comenzó a hundirse. Eso va a suceder también con cada uno de nosotros si dejamos de confiar en Dios. Nos vamos a hundir en el pecado, nos vamos a hundir en el fracaso, nos vamos a hundir en toda clase de adversidades. Lo que viene como un viento recio nos va a sumergir en lo más profundo. Pero eso es, te repito, cuando dejamos de confiar en Dios, cuando perdemos de vista a nuestro Salvador. Sin embargo, en la tercera etapa del miedo, Dios actuó y no dejó desamparado a su discípulo. La tercera causa del miedo de Pedro fue la muerte. A pesar que el Señor había prometido que vamos a tener vida eterna, Pedro en ese momento tuvo temor de dejar de existir. Se estaba hundiendo sobre las aguas. Pero Dios es tan misericordioso que no solamente nos salva de la muerte espiritual, también se compadece de cada uno de nosotros y nos salva de la muerte física, porque Pedro en ese momento sintió su necesidad de todavía vivir un poco más para dar testimonio del grande amor de Dios. Jesús extendió la mano y lo sacó a su discípulo de las aguas y lo llevó de nuevo a la barca. Llegando a la barca, todos le adoraron y dijeron, verdaderamente tú eres Hijo de Dios. Amigo o amiga, en cualquiera de las formas que Dios se presente ante ti, no tengas miedo de Él. No tengas miedo de la naturaleza. El Dios, el creador de la naturaleza, sabe cómo dominarlo. Y no tengas temor de la muerte, porque el Señor ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Que Dios te cuide, que tengas un excelente y bonito día.